Faltan menos de 100 días para el lunes 11 de septiembre y Chile llega a la conmemoración de esta fecha histórica en el momento en que los defensores de Augusto Pinochet cobran mayor fuerza en el escenario político y social del país en muchos años. Así lo confirman los resultados de la reciente encuesta Chile a la sombra de Pinochet, realizada por Sec Mori. Escuchen, más de un tercio de los chilenos respaldan la idea que Chile fue liberado del marxismo y solo 4 de cada 10 opinan que el golpe destruyó la democracia. ¿Qué significa esto? En ningún momento desde el plebiscito de 1988 la opinión sobre el significado del golpe había sido tan autoritaria como lo es ahora. Y peor aún, los números podrían ser más preocupantes todavía si se considera que el trabajo de campo de la encuesta se realizó a inicios de este año, meses antes del inédito triunfo de la ultraderecha en mayo. ¿Vuelve el pinochetismo a Chile a los 50 años del golpe?, se pregunta la encuesta, y la conclusión es demoledora. La sombra de Pinochet a los 50 años del golpe se levanta como un fantasma que parece no tener paz. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué lectura han hecho los medios de comunicación sobre este fenómeno? Y más importante todavía, ¿qué responsabilidad les cabe a los medios respecto de la banalización de uno de los momentos más oscuros de la historia republicana del país? Soy Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio, y en el capítulo de hoy respondemos estas preguntas y varias otras más. Bienvenidas y bienvenidos. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. ¿Cómo puede un medio de comunicación banalizar el golpe de Estado de 1973? Un buen ejemplo de ello fue la encuesta publicada en la cuenta de Twitter de Radio Bio Bio el pasado 30 de mayo. En ella, y basados en esta encuesta Sec Mori, se les preguntó a los seguidores si consideraban que las Fuerzas Armadas habían tenido razón en realizar un golpe de Estado en 1973. La radio, cuya cuenta es seguida por más de 4 millones de personas, debió borrar la encuesta ante la ola de críticas que recibió, no sin antes haber recibido centenares de miles de visualizaciones y de votos, por cierto. Así es, en Chile, a 50 años del golpe de Pinochet, uno de los medios más populares que existen se da el lujo de hacer este tipo de preguntas solo para sumar nuevos seguidores. No se trata de una encuesta seria o de un estudio académico que se lleva a cabo por años para medir la evolución en el pensamiento de los chilenos, sino tan solo de una forma de sumar más clics. Por estos mismos días, otro hecho nos dejó helados. La figura de Pinochet, ¿cuál es tu relación con esa figura? También hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, ¿no? Definitivamente un hombre que supo conducir el Estado, ¿no? Supo rearmar un Estado que estaba hecho triza. ¿Admiración? ¿Estadista? Él es Luis Silva Irarrázaval, el consejero constitucional que más votos recibió en todo el país. El profesor Silva, como se presenta ante el electorado, nos dio ese día una clase, pero una clase de negacionismo. Vean. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile, ocurrieron cosas las que él no podía no conocer y que habría, por lo tanto, justificado y que son atroces, ¿no? Y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Pero yo creo que a la distancia de 50 años desde el 73, unos tantos 17 menos, hasta el término del gobierno de Pinochet, yo creo que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno, ¿no? ¿Debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno y no reducir esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos? Quien lo entrevista es Christian Vanken, profesor, escritor, impulsor de un nuevo partido de centro en Chile e histórico columnista del diario El Mercurio. Vanken hizo que Silva se sintiera cómodo y lo dejó hablar, al punto que ni siquiera cuestionó las palabras de su entrevistado. ¿Dónde se hizo la entrevista? En Icare, el epicentro del gran empresariado chileno, y cuya misión es, escuchen, la promoción de los principios, valores, conceptos que inspiran el desarrollo de la empresa privada. Para ponerlo en simple, un consejero Opus Dei de extrema derecha entrevistado en la cuna del gran empresariado por un columnista mercurial defendiendo el supuesto legado del dictador más sanguinario que conozca la historia chilena.
Por supuesto, las declaraciones de Silva dejaron muchas réplicas. Nos quedamos aquí con las del periodista y escritor Óscar Contardo, quien escribió que es desolador que nuevamente se esté hablando de poner en una balanza, por un lado, la represión, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones, y en el otro, el éxito económico de una dictadura que entregó un país de 13 millones de habitantes con 5 millones de pobres. Por su parte, el abogado constitucionalista Javier Couso se cuestionó el tipo de señal que la ultraderecha pretendía dar. Si el consejero más votado del país y el más preparado de republicanos declara un dejo de admiración y llama estadista a alguien que murió mientras enfrentaba juicio por delito de lesa humanidad, uno se pregunta qué señal quiere enviar a puertas de elaborar una constitución. Pero volvamos a los medios. ¿Qué ocurre al interior de la prensa escrita tradicional? Esperablemente, los diarios no se han mantenido ajenos a esta conmemoración de los 50 años del golpe. Un momento que dio cuenta de aquello fue la celebración de los 100 años de vida de Henry Kissinger. Mientras el Mercurio llevó una nota titulada con el apelativo de Canciller del Mundo, la Tercera destacó las luces y sombras del gurú de la diplomacia de Estados Unidos. Así es, los dos periódicos más influyentes del país optaron por estos titulares llenos de matices y en los que no quedaba claro de buenas a primera el nefasto rol que jugó Kissinger para inmiscuirse en los asuntos internos del país y propiciar una cruel dictadura que se prolongó por 17 años. Debieron pasar algunos días para que la edición chilena de El País recordara la reunión privada que Kissinger y Pinochet sostuvieron en Chile en junio de 1976. Queremos ayudarlo, simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí, le dijo el entonces secretario de Estado estadounidense al dictador, que ya cumplía casi 3 años en el poder. Ese mismo día, La Tercera llevó también a página completa una nota que ponía de relieve el activo rol de Kissinger en el fin de la democracia en Chile. Firmada nada menos que por Peter Kornblum, autor de Pinochet File, la columna destacó cómo el gobierno de la Unidad Popular vio en Chile a un peligro inminente. La elección de Allende plantea para nosotros uno de los desafíos más serios jamás enfrentados en este hemisferio, señaló Kissinger en un memorando secreto que le escribió al presidente Richard Nixon en noviembre de 1970. Pero, ¿y qué ha dicho el Mercurio?, se preguntarán ustedes. Es difícil pedirle algo a uno de los principales promotores del derrocamiento de Allende en 1973 y ferviente defensor de la dictadura. Pero pese a no esperar nada de su consejo editorial, de todas maneras el Mercurio logra decepcionar, al punto de haber puesto en una balanza en uno de sus editoriales en marzo de este año el violento golpe del 73 y el estallido social de 2019. En otras palabras, comparando el bombardeo de la moneda con las masivas manifestaciones ocurridas hace unos pocos años. Más recientemente, el Diario de los Edwards estrenó un suplemento especial que aparecerá todos los meses y en el que se analizan los 50 años transcurridos desde el golpe, titulado Chile 73-23. En su primera edición del 19 de mayo, el diario consignó apenas a la pasada una reunión que sostuvo en Washington Agustín Edwards Eastman, propietario entonces de El Mercurio, al más alto nivel de la administración de Nixon en 1970. El texto, por cierto, no ahondó mayormente en el financiamiento recibido por el diario de parte de la CIA. En cambio, el diario se limitó a consignar que se habría aprobado apoyo económico para el diario. Nada más. Fue en septiembre de 1974, un año después del golpe, cuando el New York Times reveló los aportes. La CIA financió secretamente huelgas sindicales y gremiales en Chile por más de 18 meses, antes de que el presidente Salvador Allende fuera derrocado, señaló entonces el reportaje firmado por el periodista Seymour Hersh. Respecto del Diario de los Edwards, el periodista norteamericano lo describió como el principal medio opositor de Chile, mientras que en una de sus fuentes señaló que era la única fuerza política seria entre los diarios y estaciones de televisión en Chile. A la luz de estas declaraciones ocurridas hace medio siglo, nos preguntamos, ¿cuánto ha cambiado verdaderamente el sistema de medios chileno? El Mercurio sigue rankeado entre los principales medios opositores del país. ¿Cuánto ha cambiado realmente el Diario de los Edwards desde entonces? Escuchen esto. Desnudar el comportamiento político sesgado y comprometido del Mercurio, en particular su procesamiento de las constantes violaciones al régimen de los derechos humanos, constituye un tema que recobra actualidad. Estas palabras, que perfectamente podrían aplicarse al Chile de hoy, fueron escritas en 1986 por el sociólogo de la Universidad Católica Fernando Osandón,
y están incluidas en este libro sobre la prensa chilena compilado por Fernando Reyes Mata, Carlos Ruiz y Guillermo Zunkel. Aquí está. Hoy, en pleno año 2023, la dictadura y las voces de ultraderecha que se esmeran por revivir al fantasma de Pinochet parecen incomodar a El Mercurio. De acuerdo con un reciente editorial del 3 de junio, un proyecto de ley contra el negacionismo parece revelar una suerte de obsesión con el pasado. Pero claro, es un pasado específico el que les incomoda, ese que ellos mismos ayudaron a impulsar y que les aparece por el espejo retrovisor todos los días. Un pasado por el que nunca han pedido perdón y por el que probablemente nunca se disculpen. Porque no les nace, porque todavía sienten orgullo por lo sucedido. ¿Cómo se explica sino entonces que en medio de esta polvareda sigan dando cabida a quienes extrañan, por ejemplo, la presencia de los aviones Hawker Hunter, esos mismos que bombardearon la Moneda esa mañana del 11 de septiembre del Museo Nacional Aeronáutico? Hoy, a poco más de 3 meses de una conmemoración histórica, resulta imposible pensar en un cambio de mirada cuando aún hay quienes sudan frío cuando se trata de pronunciar la palabra dictadura, cuando se les sigue llamando centro-derecha a quienes en el resto del mundo son considerados como parte de la derecha más extrema, o cuando un conductor validado por el establishment decide sencillamente pasar amablemente a otro tema cuando una autoridad electa se refiere a Augusto Pinochet como estadista. El alza en la justificación del golpe militar de 1973 no es un hecho aislado, que apareció por generación espontánea. Muy por el contrario, estas cifras vienen de la mano del alza de la ultraderecha en Chile, envalentonada con las más recientes elecciones y cuya visión del mundo ha sido normalizada por nuestra prensa. Es justamente esta actitud que se ha normalizado y que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes para la que el diccionario de la lengua española tiene una palabra que no merece mayor discusión. Y con esto nos despedimos. Esa palabra es negacionismo. Hasta la próxima semana. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.